Estaba sentada en mi oficina en casa cuando sonó la notificación del chat grupal de la familia y el mensaje de Lucía apareció con 3 emojis de celebración anunciando que finalmente iba a comprar mi casa de la playa en una subasta judicial por embargo ya que el banco la había tasado en 400.000 euros, aunque valía al menos 2,8 millones y que la tasaría la semana que viene para decidir si venderla rápido o quedársela como propiedad de vacaciones familiar, a lo que la respuesta de mi padre llegó en menos de 90 segundos diciendo que ya le había transferido 200.000 euros porque él y mi madre estaban dentro, mientras mamá añadía que ya era hora de que a ese lugar se le diera un buen uso y mi hermano Diego preguntaba si podía participar con 50.000 euros para invertir, pero Lucía respondió que solo era para la familia directa y que ya tenía la entrada lista porque la subasta era el jueves, así que me quedé mirando el teléfono pensando en mi casa de la playa en la Costa del Sol, esa que compré en 2019 y cuya hipoteca había estado pagando fielmente durante 6 años. Una propiedad que nunca había estado en proceso de embargo, por lo que no respondí al chat y en su lugar abrí mi aplicación bancaria donde el saldo de mi cuenta hipotecaria era de 0 euros tras haber realizado el pago final de 1,2 millones hace 3 semanas, dejando la casa libre de cargas cuando de repente mi teléfono vibró con un mensaje privado de Lucía, diciéndome que no me preocupara por la casa porque sabía que lo estaba pasando mal y que de esta forma la propiedad se quedaba en la familia e incluso podría visitarla a veces si lo pedía con educación. Esa palabra, iquot, pasarlo mal iquot, era la que habían usado durante 6 años para describir mi vida y la que les permitía dormir por la noche mientras descartaban cada logro que yo había alcanzado, pues durante 6 años mi familia había narrado mi vida como una tragedia donde mi casa de la playa era un error impulsivo. Mi hipoteca era un ancla de deuda y mi carrera como consultora de conservación marina era una crisis de los 40 sin saber que mi trabajo de consultoría me reportaba 240.000 euros anuales y que la casa era mi oficina, mi estación de investigación y mi hogar, siendo el pago anticipado una decisión estratégica, por lo que me senté en mi escritorio y creé un documento para mí misma titulado El libro de cuentas fantasma, donde anoté años de silencio como el Premio Regional de Conservación de 2021 que la familia nunca mencionó costando una validación irrecuperable, o el artículo en National Geographic de 2022 al que mamá solo dijo iquot, está bien iquot, para cambiar de tema al coche nuevo de Lucía en 40 segundos, costando un orgullo profesional nunca reconocido, además del pago de la hipoteca en 2024 que no les conté porque cada éxito financiero era replanteado como suerte o irresponsabilidad, perdiendo la alegría de compartirlo permanentemente. También anoté mi artículo de investigación sobre ecosistemas costeros de 2023 que me llevó 12 meses de trabajo y sobre el cual papá preguntó si pagaban algo y al decir que no respondió que era una pérdida de tiempo, despreciando mi logro intelectual y el robo de tiempo de cada cena familiar con preguntas sobre cuándo conseguiría un trabajo de verdad, mientras el puesto de cajera de Lucía era llamado carrera estable, sumando 288 horas de dignidad perdida en 72 meses junto con 3 cenas de Nochebuena explicando mi trabajo solo para oír que sonaba complicado y ver cómo cambiaban de tema negándome el respeto profesional. En la Navidad de 2022 mostré fotos de mi barco de investigación y Lucía mostró fotos de su Seat León, y mientras el suyo tuvo 40 minutos de charla, el mío fue calificado de poco práctico, erosionando mi confianza, mientras que cuando Lucía compró un coche de 40.000 euros, papá la llamó brillante financieramente, pero cuando yo compré el barco por 85.000 lo llamaron gasto excesivo y alardeo, afectando mi autoestima. Cuando mi hermana ascendió a cajera senior hubo tarta y champán, pero cuando conseguí un contrato de 720.000 euros mamá me dijo que tuviera cuidado con los contratos y ninguna celebración, robándome el orgullo familiar por mi éxito en una contabilidad emocional de años de llamadas que iban al buzón de voz pero respuestas inmediatas para Lucía, olvidando mi cumpleaños 3 veces en 6 años, mientras el de Lucía nunca se olvidaba. La hoja de cálculo creció hasta 52 elementos de cada celebración retenida y cada éxito reescrito como fracaso, pensando en el concepto psicológico de la falacia del costo hundido, porque seguí invirtiendo en relaciones familiares convencida de que llegaría el premio de la aceptación, pero las máquinas tragaperras no pagan por mucho que las alimentes, y este fue mi momento de origen, no cuando compré la casa o cambié de carrera, sino en ese instante en mi cocina con el olor a salitre entrando por la ventana, mirando un chat donde celebraban el robo de mi hogar, dándome cuenta de que la familia no es quien comparte tu sangre, sino quien aparece cuando la sangre no es suficiente, y ellos nunca aparecieron. El jueves por la mañana a las 9:47 Lucía publicó que ya estaba en la subasta y que la casa sería suya en 20 minutos, saboreando ya las copas en la terraza mientras yo estaba en una reunión con un cliente sobre un proyecto de 180.000 euros, cuando mi teléfono sonó desde un número desconocido que dejé pasar, pero al tercer intento respondí y era el señor Roberto Castro, vicepresidente del banco, informándome de una situación urgente donde una mujer llamada Lucía alegaba representarme en la compra de mi
Propiedad en el Paseo Marítimo 847, a lo que respondí con calma que la propiedad no estaba en ejecución hipotecaria, y él confirmó que el pago total se hizo hace 3 semanas, pero que Lucía estaba en el juzgado con un cheque bancario de 400.000 euros, afirmando ser mi hermana y comprando la casa en subasta, por lo que le aclaré que ella no me representaba ni tenía mi permiso para ninguna venta. El señor Castro me preguntó directamente si mi hermana estaba intentando comprar mi propiedad de manera fraudulenta, y en ese momento, tracé la línea clara entre la lealtad familiar y la realidad legal, confirmando que eso era exactamente lo que estaba intentando, por lo que me pasaron con el departamento legal y la investigación se movió con precisión institucional, revisando documentos durante 47 minutos, donde el banco sacó los registros de la hipoteca de 2019 firmados por mí con un historial impecable de 72 meses y el título actual a mi nombre como única propietaria sin cargas, mientras la reclamación de Lucía no tenía documentación excepto un aviso de embargo falso que ella misma creó usando una plantilla de Internet. 12 minutos después se emitió una alerta de fraude y el banco contactó con el juzgado deteniendo la subasta y congelando el cheque de Lucía, notificando a todas las partes que la investigación estaba en curso, y 22 minutos más tarde el señor Castro llamó a Lucía poniéndola en altavoz para informarle de que el intento de compra constituía un fraude, ya que la casa era propiedad absoluta de Elena y que estaban obligados a informar a las autoridades locales, mientras la voz de Lucía temblaba diciendo que vio el anuncio en Internet, a lo que el banquero respondió que no existía tal anuncio y le preguntó si creó documentación falsa, causando un silencio antes de que ella dijera que necesitaba llamar a su abogado, sabiendo que su cheque de 400.000 euros, incluyendo los 200.000 de mi padre, estaba retenido. El chat familiar explotó 30 segundos después, con Lucía preguntándome si le había dicho al banco que intentaba robarme la casa y papá gritando que el banco había congelado su dinero, mientras Diego se daba cuenta de que la casa no estaba en embargo y mamá me exigía que llamara a Lucía para arreglarlo, alegando que la casa estaba abandonada, a lo que respondí con una captura de pantalla guardada como evidencia diciendo que vivo allí, que es mi oficina, que pagué la hipoteca de 1,2 millones hace 3 semanas y que Lucía intentó una compra fraudulenta que el banco estaba investigando antes de salirme del grupo y apagar el teléfono tras 6 llamadas perdidas. 2 semanas después se inició la investigación criminal y la inspectora Sara Martínez revisó las pruebas del aviso falso y los mensajes del chat diciéndome que era un caso claro de falsedad documental para comprar una propiedad que sabía que no era suya, y que la implicación de mi padre como cómplice por el apoyo financiero complicaba las cosas, pues el chat mostraba que envió el dinero en 90 segundos sin verificar nada. 3 semanas más tarde el equipo forense del banco obtuvo el historial de búsqueda de Lucía, que revelaba cómo comprar casas embargadas, plantillas de avisos de embargo y hasta la pregunta de si se podía ir a la cárcel por documentos falsos en España, demostrando que ella investigó y procedió de todos modos. Tras 4 semanas el dinero congelado se convirtió en un nudo legal con los ahorros de Lucía y el fondo de jubilación de mi padre atrapados, mientras el abogado de Lucía argumentaba que ella creía sinceramente que la casa estaba abandonada, pero no pudo presentar el supuesto anuncio porque nunca existió, y a las 5 semanas se presentaron cargos formales contra ella por estafa y falsedad documental, mientras mi padre era imputado como cómplice. Diego me llamó llorando diciendo que mamá pensaba que yo estaba destruyendo a la familia por una casa y que papá enfrentaba cargos por mi culpa, aunque Diego empezó a cuestionar por qué no preguntaron primero si la casa estaba realmente en embargo, y me pidió perdón al darse cuenta de que siempre me habían tratado como un fracaso a pesar de mi éxito rotundo. 8 semanas después Lucía negoció una declaración de culpabilidad por intento de estafa, aceptando 5 años de libertad condicional, una multa de 50.000 euros y antecedentes penales permanentes, evitando la cárcel, mientras los cargos contra mi padre se retiraron a cambio de su testimonio, pero perdió 47.000 euros en gastos legales. Las consecuencias profesionales fueron inmediatas y Lucía fue despedida del banco porque alguien condenado por fraude no puede trabajar en el sector financiero, y sus cursos de gestión inmobiliaria quedaron en nada, ya que no se conceden licencias a condenados por estafa. El caso se hizo público en las noticias locales como la mujer que intentó robar fraudulentamente el chalet de 2,8 millones de su hermana, y los amigos del club de golf de mi padre dejaron de invitarle al saber que intentó lucrarse del supuesto desahucio de su propia hija. Mamá me envió un mensaje diciendo que podría haberlo manejado en privado, pero bloqueé su número porque el libro de cuentas fantasma me enseñó que la venganza no es rabia sino paciencia afilada en estrategia, dejando que la gente se revele antes de mostrar lo que sabes. Lucía no solo intentó comprar mi casa, sino que celebró mi supuesto fracaso invitando a la familia a beneficiarse de mi ruina, y la velocidad de la transferencia de mi padre me confirmó que no hubo una llamada para ayudarme sino solo participación financiera en mi caída, porque necesitaban que yo fallara para que sus vidas ordinarias parecieran éxitos.
2 años después la casa de la playa sigue siendo mi hogar y la terraza donde Lucía imaginaba beber margaritas es donde tomo café al amanecer revisando datos de satélite para la Fundación de Conservación Marina que ha establecido una beca con mi nombre de 100.000 euros anuales para investigadores mencionando mi casa como modelo de vivienda sostenible. Y aunque mi padre me envió un correo diciendo que no tenía que haber presentado cargos, porque somos familia, no respondí pensando en cómo la familia solo pide gracia cuando la necesita pero nunca la da. Mi hermano Diego sigue en terapia cuestionando las cosas y me preguntó cómo supe que debía documentarlo todo, a lo que respondí que simplemente dejé de creer en la versión que ellos tenían de mi vida. El libro de cuentas fantasma sigue en una carpeta de mi ordenador con esos 52 robos emocionales, pero ya no lo abro porque no necesito contar lo que me quitaron, sino que estoy ocupada documentando lo que he construido con la cuenta cerrada, el saldo a cero y sintiéndome finalmente libre de forma permanente.